ha habido en Europa una transformación que a nosotros nos ha llegado un poco más tarde de la realidad criminal. Ha habido una degradación criminal evidente en varios países de Europa. Esa degradación está llegando ahora mismo a España o lleva 2 o 3 años impactando en España, aunque lo que viene va a ser muchísimo peor y por lo tanto no podemos responder a una nueva realidad criminal con las mismas estrategias, las mismas estructuras y la misma política de recursos humanos con la que respondíamos al Vaquilla, al Torete, al Pirri, en barrios de Madrid o en el barrio chino de Barcelona. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas con Arnau Borràs en Noticias. Hoy tenemos una entrevista que me hace especial ilusión hacer. Tenemos con nosotros a don Samuel Vázquez. Señor Vázquez, buenos días, bienvenidos y gracias por atender en Noticias. Buenos días, un placer y gracias por el interés en lo que rodea a una policía para el siglo XXI. Gracias. Samuel Vázquez es policía, criminólogo, experto en ciencia policial y en modelos policiales, coautor junto a Josema Vallejo de este libro, Don't Fuck the Police, que aquí tenéis la 8ª edición, pero ya van por la 9ª. Ha participado en una gran cantidad de conferencias y exposiciones, también en comisiones parlamentarias, algunas famosas como las del Congreso de los Diputados o la Asamblea de Madrid. También es presidente de Una Policía para el Siglo XXI, una asociación de policías que, como hacen en el libro, denuncian y critican el obsoleto modelo policial actual y los peligros a los que nos enfrentamos si no hay cambios al respecto. Señor Vázquez, ustedes denuncian que el actual modelo policial está hecho para proteger al sistema de poder y no a los ciudadanos. También señalan que es un modelo obsoleto, es de 1986. ¿Por qué debe adaptarse y en qué debe adaptarse el actual modelo policial? Claro, ha habido en Europa una transformación que a nosotros nos ha llegado un poco más tarde de la realidad criminal. Ha habido una degradación criminal evidente en varios países de Europa. Esa degradación está llegando ahora mismo a España o lleva 2 o 3 años impactando en España, aunque lo que viene va a ser muchísimo peor y por lo tanto no podemos responder a una nueva realidad criminal con las mismas estrategias, las mismas estructuras y la misma política de recursos humanos con la que respondíamos al Vaquilla, al Torete, al Pirri, en barrios de Madrid o en el barrio chino de Barcelona. Es ridículo que sigamos teniendo un modelo policial de los años 80 y como Francia no hizo caso a lo que le decían sus policías sobre el terreno y no cambió el modelo, Francia sucumbió. Y como Suecia no hizo caso a lo que le gritaban sus policías sobre el terreno y no cambió el modelo, sucumbió. En España, lamentablemente, no están haciendo caso a lo que gritamos algunos policías sobre el terreno y no creo yo que vaya a ser diferente. Vamos a sucumbir en 5, 6, 7 años, nos vamos a parecer mucho a Francia. Hay un nuevo escenario, tiene que haber nuevas estrategias. En lugar de escuchar sus propuestas, lo que ha tenido es persecución, señalamiento, intentos de censura y sanciones por parte de la cúpula policial y sus responsables políticos. ¿Cómo se vive esto? Claro, tú lo has dicho, es un modelo que está destinado sobre todo y ante todo a proteger estructuras de poder. Estructuras de poder básicamente en España hoy son los partidos, ¿no? Esto que llaman partitocracia. O, bueno, cuando tocas ahí o cuando puedes suponer un peligro para el mensaje de los partidos que gobiernan, me da igual PP que PSOE o Podemos, hablo de los tres, del resto no voy a hablar porque no han gobernado nunca España, pero estos tres a los que en alguna otra forma yo me he enfrentado mientras he sido presidente de una policía para el siglo XXI, da igual un partido que otro, cuando tocas su discurso, cuando puedes suponer una amenaza, un coste en intención de voto por lo que dices, inmediatamente van a por ti. Les da igual que si lo que dices es cierto, se cumple y además también les da igual que les propongas nuevas estrategias para que la degradación frene. Eso les da igual, porque la misión primera del modelo es proteger la estructura de poder, no es proteger ciudadanos. La misión primera, la misión más importante de este modelo es proteger a los políticos que están al frente, que están en la cúspide de pirámide. Por eso el modelo está lleno de políticos en la toma de decisiones y no existen policías, digamos, policías operativos. El ministro del Interior no es un policía, el secretario de Estado de Seguridad no es un policía, el director general de la policía no es un policía, lo cual ya es un
poco chocante, ¿verdad? Pero lo que sí es un tipo del partido, lleva toda su vida en el partido y evidentemente va a proteger ¿a quién? Al partido. Y a partir de ahí el director adjunto operativo es un uniformado, sí, pero es un uniformado escogido por libre designación. Entonces, todo el modelo está contaminado de política. Si tú propones algo a favor de los ciudadanos, pero que puede ir en perjuicio de los políticos, van a ir a por ti. Van a ir a por ti, yo lo sé, mi familia lo sabe, Josema Vallejo, vicepresidente de mi asociación, lo sabe, su familia lo sabe, Gus, ahora que está en boca de todos por las declaraciones que ha hecho sobre los asesinatos en Cádiz, el portavoz de Jucil lo sabe, su familia lo sabe y tantos otros a los que se nos ha ocurrido levantar la voz. Con nosotros sí que son inflexibles, con el narco no. Claro, eso que comentaba de que están más pendientes de proteger a las estructuras de poder, un ejemplo que denuncian en el libro es que, por ejemplo, las horas donde hay más criminalidad es cuando hay menos policías, menos agentes operativos en las comisarías. Claro, nosotros vivimos en un modelo policial de gestión y tenemos que transformarlo ya si no queremos perder todos los barrios y todas las ciudades en un modelo policial operativo. En el modelo policial de gestión, las decisiones, como esta, de mandar a mis dos compañeros, uno nacido en Cataluña, por cierto, David, y luego me enteré, para que se me partiera el alma, a través de una amiga de que era un fiel seguidor de una policía para el siglo XXI y me seguía en todos mis vídeos, lo cual evidentemente me parte el alma. La decisión de mandar a mis dos compañeros al agua la toma un tipo uniformado, sí, coronel o quien sea, o un delegado del gobierno, desde un despacho, desde una cena en la que esté cenando con sus amigotes, sin levantarse y sin bajar siquiera la copa de vino. Con una llamada telefónica dice que lancen a 2 o 3 al agua a ver si disuadimos a estos criminales. Eso es un modelo de gestión. En un modelo operativo las decisiones las toman los policías sobre el terreno. Esto no lo quieren ni los mandos, por el poder que pierden, porque los mandos actuales, 9 de cada 10, no salen de un despacho, por lo tanto nunca estarían sobre el terreno, por lo tanto nunca podrían dar órdenes operativas, y mucho menos los políticos. Porque los políticos, en el modelo piramidal actual, controlando a 30 o 40 policías, que escoges por libre designación, en mi cuerpo, por ejemplo, director adjunto operativo, comisarios generales, jefaturas superiores, controlando eso, controlas todo el modelo. Todo el modelo. El tipo que quiere que el día que Marlaska va a Cádiz a vender un plan que no sirve absolutamente para nada, pero venderlo como el mejor plan del mundo, no se vean 4 narcolanchas haciendo trompos en la bahía de Barbate. El político que dice no puede ser que el día que va Marlaska, que es el ministro, aparezcan vídeos de narcolanchas haciendo trompos, que manden ya a alguien rápido al agua, ¿verdad? Ese tipo es un político que llama porque tiene el teléfono del mando policial que puede dar esa orden. ¿Te imaginas que esa orden sola estuviera la última palabra sobre esa orden, la tuvieran los policías operativos, los guardias civiles sobre el terreno, los que se suben a la lancha? Entonces tendría que tener el teléfono de miles de policías. Y la inmensa mayoría de esos policías no le deben su carrera si es su delegado de gobierno. Por lo tanto, ante la llamada de él, le diría, no, discúlpeme, si quiere salir con esta maldita lancha, salga usted. No se dan las condiciones para salir con esta lancha. Y no saldrían. Por eso un modelo operativo no le interesa ni a políticos ni a mandos. Un modelo operativo solo le interesa o le debería interesar a los ciudadanos. Claro, todo esto relativo al modelo policial que cuentan en este libro, que es una maravilla, a mí me ha recordado un poco la serie de Wire, que lo vemos como una realidad lejana y es tal cual. Ahora, señor Vázquez, centrémonos un poco en Cataluña, porque usted dice que Barcelona es la primera ciudad sin ley y esto muchos le dirán que es alarmista. Bueno, una puntualización. La policial es una profesión universal. Lo que siente y padece un policía en Madrid es lo mismo que siente y padece uno en Río de Janeiro o en Baltimore. Y por lo tanto, The Wire es la composición perfecta de lo que es un modelo policial en cualquier sitio. Perdón. Y ver las 5 temporadas de The Wire te pone evidentemente frente al espejo de dónde estamos y hacia dónde caminamos, porque prácticamente en 5 temporadas están todas las claves, no solo de lo que era el modelo policial americano, allí sí se revertió, sino de lo que es el modelo policial español actual. Barcelona. Bueno, yo fui al Congreso, disculpadme, tengo tomada la voz, cada poco tendré que beber, lo siento. Sin problema.
Yo fui al Congreso por primera vez en el 2018, invitado en aquel entonces por un parlamentario de Ciudadanos. Allí les di una serie de claves, se han ido cumpliendo todas. Una de ellas fue que Barcelona sería la primera ciudad en caer. Luego vendrían otras, porque van a caer todas. Valencia está a punto de caer, luego serán Zaragoza y Bilbao y luego Madrid. Pero Barcelona el proceso se había acelerado y por lo tanto era fácil intuir. ¿Por qué? Porque la política pro-criminal a nivel municipal en Barcelona estaba siendo excelsa. Y por lo tanto se estaba creando lo que nosotros denominamos una zona de confort criminal, que opera como sistema de atracción de una criminalidad mayor. Cuando tú eres permisivo con los delitos de baja intensidad, materos, lateros, ocupas, no solo eres permisivo, sino que eres empático. A unos les permites sindicarse, a otros los recibes en la sede de la soberanía popular en Barcelona, en la alcaldía, le das altavoz a través de diversas asociaciones. Estás creando una zona de confort criminal, que en un primer instante puede parecerte poca cosa. Bueno, hay un tipo, una casa ocupada, tirando el diablo para arriba, otro está fumando un porro. Bueno, tampoco vamos a... No. La criminalidad es como una escalera de palacio. Las escaleras de abajo, muy largas, muy grandes, cabe casi todo, manteros, lateros, ocupas. Si no frenas esos estadios de criminalidad, todo el mundo intentará llegar a la última escalera, porque todo el mundo quiere dormir en palacio, en las habitaciones de los reyes. Cuando los criminales de verdad ven que eso es una zona donde no se vigila, donde se puede operar, esa casa ocupada comienza a haber gente que vende droga. Cuando ya no son los unos, sino son dos o tres clanes, compiten entre ellos. Y aparecen los machetes y las pistolas. El barrio cada vez se degrada más. Los clientes de esa droga, de esos narcos comienzan a hacer del barrio un lugar peligroso. Los vecinos comienzan a no dejarse ver por allí. Te están robando la vida, aunque tú no lo sabes todavía. La degradación es rapidísima. Por eso sabíamos que Barcelona caería en 2 o 3 años, porque lo demostró Marsella, lo demostró Malmo, lo demostró París. La degradación es rapidísima. Y cuando te quieres dar cuenta, ya tienes clanes en ese barrio, en esa zona donde nadie vigila. Y cuando te quieres dar cuenta, la cosa ha escalado tanto que de los últimos detenidos en Barcelona por terrorismo yihadista, es decir, estos tipos que cogen furgonetas y aplastan a seres humanos por las Ramblas, de los últimos, la mayor parte vivían viviendas ocupadas. Eso lo has creado tú, con tu política pro-criminal. Lo has creado tú, no habría existido si tú tienes una política activa contra el crimen. En España llevamos muchas décadas de política pro-criminal. Si hubiera habido de verdad intención de tener una política criminal, jamás ETA habría durado 40 años. Jamás. Es porque había intereses. Jamás se habría constituido la zona del Estrecho como está ahora, lamentablemente, y hemos visto cómo está con el asesinato de mis dos compañeros. Jamás se habría degradado criminalmente Barcelona en tan poco tiempo. Por acción u omisión, por incompetencia, cuando no por connivencia, porque todo el mundo vimos algunas de las declaraciones de políticos de aquella época en el País Vasco, por incompetencia, cuando no por connivencia, los políticos impactan en que tu barrio sea un lugar donde tus hijos no van a querer crecer. Sus decisiones impactan. Y cuando esas decisiones se analizan desde una perspectiva sociológica y criminológica, y no política, es muy fácil prever que Barcelona iba a ser la primera ciudad en caer. Y así fue. Y no podemos estar aquí con milongas, ni con estadísticas políticas, ni con nada. Lo mejor para saber cómo está una ciudad es preguntarle a los policías que patrullan esa ciudad. Cualquiera que le pregunte a un Mossu que lleve 15, 20 años patrullando Barcelona, te describirá claramente barrio por barrio la degradación criminal que está sufriendo Barcelona. Cualquier otra cosa es un mantra político, un dogma, porque todavía no han visto peligrar sus sillones. Cuando la situación explote, cuando llegue la situación de Marsella, de París, de Malmo, entonces sí que verán peligrar sus sillones, porque la intención de voto cambiará. Y entonces estos mismos políticos, que hoy te llaman alarmista, cuando no fascista, cuando no xenófobo, esos mismos saldrán delante de los micrófonos ante la posibilidad de perder su poltrona y dirán exactamente lo mismo que he dicho yo los últimos años. Vamos a ser implacables contra el crimen. Se han creado, como decía esta sueca socialdemócrata que llevaba allí 40 años gobernando, y de repente se le ocurrió decir es que se han creado estados paralelos, sociedades paralelas de redes, gracias a la inmigración ilegal que no hemos sabido gestionar. Anda, pero si llevas 20 años llamando fascista al que dice eso, y ahora te has tallado en la cara,
Y ahora lo dices tú. Los políticos solo reaccionan cuando ven peligrar su poltrona. Barcelona está absolutamente degradada criminalmente y si no lo ves es porque estás ciego, pero no ciego que tengas un problema en la vista, es porque tu ideología no te permite ver. Claro, Joan Ignasi Elena, consejero de Interior de la Generalitat, dice que Cataluña es un lugar seguro donde la gente puede moverse en cualquier sitio y en cualquier hora. Joan Ignasi Elena es otro que pues, me da igual Ignasi Elena que Marlaska, que Pardo Piqueras, me dan igual todos. Son políticos profesionales que viven por y para mantener un partido que pueda distribuir centenares de cargos con sueldos que probablemente muchos de ellos jamás obtendrían en la empresa privada y que por lo tanto va a mantener el discurso que más beneficia al partido y si es consejero de Interior no puede beneficiar al partido decir que tu ciudad principal o tu capital se está degradando criminalmente. Vas a tener que decir que todo va bien hasta que todo estalle. Y lo de Joan Ignasi Elena, los que hemos estudiado modelos comparados, ya lo hemos vivido. En Francia, en Suecia, en Bélgica. Tienes declaraciones, si te metes en Google, a patadas de Joan Ignasi Elenas, pero franceses, suecos, hace 15 años, diciendo, os están engañando, sois unos alarmistas, son gente fascista y xenófoba, todo va bien, Malmo no está cayendo criminalmente, es mentira que Marsella se esté degradando, París es una de las capitales más seguras de Europa. Esto solo tienes que ir a Google para ver que Joan Ignasi Elenas los haya patadas en Europa, igual de mediocres, igual de mentirosos. Bueno, yo lucho contra los Joan Ignasi Elenas, estén en Barcelona, en Madrid o en Algete. Hay el caso de Vox, Alianza Catalana de Silvia Orriols, también algunos alcaldes de Junts. Parece que en Cataluña el debate sobre la delincuencia ya está empezando a dejar de ser tabú. Claro, pero esto va en función de lo que afecte a la intención de voto, excepto partidos como Vox, que desde el principio, antes de saber cuánto comprometía su voto, son claros a la hora de mandar un mensaje, ¿no? Y su coste tiene, pues prácticamente les atacan desde todos los sitios. Otros como Junts pueden decir una cosa y la contraria en función de que sus asesores les digan, oye, mira, estamos cayendo en picado, o cambiamos el discurso o algo hay que hacer. Pero lo que está haciendo o diciendo Junts ahora, o empezando a decir, lo va a decir el PSOE en Cataluña, lo va a decir Esquerra Republicana en Cataluña, pero que no te quepa la más mínima duda, que esto ya lo hemos vivido, que los socialdemócratas suecos han cambiado radicalmente su discurso cuando perdieron los sillones. Que en Francia, los socialistas franceses, que han llegado ya, el Partido Socialista Francés ya no existe prácticamente, intentaron cambiar su discurso cuando vieron comprometer sus sillones. Pero hasta Melenchón, que sería, yo que sé, aquí en España como Podemos, a lo mejor, o yo que sé, hasta Melenchón, después de las últimas elecciones francesas, dijo en la primera entrevista que había que ser férreo, que había que ser duro, que la inmigración debería ser legal, que deberíamos aceptar solo a los que tengamos un control sobre ellos. Ese mensaje en Melenchón habría sido imposible hace 5 años. Lo es ahora porque sabe por sus asesores hacia dónde va la intención de voto. Esta gente todo lo hace en función de sus intereses, no de los intereses de tu familia ni de tu barrio. El debate en Cataluña, por el momento, se ha centrado sobre todo en el caso de los reincidentes inmigrantes, de si hay que echarlos o no del país. La reacción de aumento del establishment es lo que comentaba ahora, acusar de racismo, xenofobia al que lo proponga. Pero ustedes señalan en el libro que la inmigración sí que es un factor clave que explica este aumento de delincuencia. Sí, bueno, aquí hay que apuntillar. La inmigración no, la inmigración es un activo para un país, siempre. La inmigración controlada. La inmigración controlada es un activo para cualquier país y España ha sido un país de migrantes, ¿verdad? Hay que matizar. ¿Qué es lo que impacta? De hecho, no es que impacte, es que es el ítem número 1 para entender la nueva criminalidad y la nueva realidad criminal en Europa. Igual que hace 30 o 40 años era un poco el desarraigo social, aquellos barrios periféricos que se crearon después del franquismo o ya los sectores del franquismo sin prácticamente servicios, ¿verdad? Que acabaron sucumbiendo en los años 80 a la heroína y se creó todo un mapa criminal, ¿no? Alrededor de eso, ¿no? Igual que este desarraigo, que esta pobreza fue un factor importante o el más importante a principios de los 80, hoy ya no lo es. Nos están engañando. Nos están engañando no solo los políticos, en las facultades de criminología mucha gente también. El ítem principal hoy son los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo. Y es completo. No es la inmigración, aunque siempre me corten y me pongan titulares de que yo voy contra la inmigración. No.
es no poder gestionar unos procesos de inmigración que se desbordan. Cualquier problema social desbordado en el espacio y en el tiempo pasa a ser un problema de libertad y seguridad en muy poco tiempo. Cualquiera. La inmigración también. Si además esos procesos vienen de un continente con el que no compartes nada, es decir, que ya siendo controlados serían mucho más difíciles de integrar porque no compartes lengua, no compartes religión, no compartes dinámicas sociales, no compartes el uso diario que se hace de la violencia, porque la mayoría vienen de estados fallidos donde la violencia es un ítem fundamental para dirimir conflictos y escalar en la pirámide social. Si tú permites que se creen barrios enteros, sociedades paralelas, que diría la expresidenta sueca, donde replican sus mundos en nuestros mundos, ¿qué van a hacer? ¿Dónde se van a integrar? ¿A quién se van a integrar? Si todos los que viven allí tienen los mismos códigos y las mismas dinámicas. ¿Y qué conocen para medrar en una escala social del país de donde vienen? Conocen que la violencia es un elemento de notado o notable éxito. Y por lo tanto, cuando llegan aquí la aplican. No tiene nada que ver con la raza, no tiene nada que ver con la nacionalidad, tiene que ver con el origen y la cultura en procesos desbordados. Porque uno por uno podríamos integrarlos. Un tipo nacido en Nigeria o Marruecos no es peor que yo por nacer en Nigeria o Marruecos. Pero si evidentemente entran miles y miles sin ningún control, no sabemos si vienen de pertenecer a grupos criminales, si vienen de cometer violaciones, si vienen, como pasa todavía en África, de luchar tribu contra tribu y asesinar a gente. No sabemos nada. Y los estamos dejando entrar por miles mientras tú vas al aeropuerto y te miran y te hacen pasar por un escáner. Pasan tu maleta por otro escáner. Te hacen abrir el neceser. Y si tienes un corta uñas, te lo quitan. ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Pero cómo puedes llamar a alguien xenófobo o racista por criticar esto? ¿Pero qué sentido tiene esto? En Cataluña es peor. En la franja mediterránea más baja, en el corredor mediterráneo, esto es un proceso natural. Los inmigrantes de África ilegales llegan allí, pues está cerca. Aquí hay una clara intencionalidad política en cambiar el perfil sociológico, digamos, ¿verdad?, de Cataluña, porque había una inmigración, en este caso la hispana, que no convenía mucho porque, entre otras cosas, se negaban a aprender catalán, que es una de las herramientas del nacionalismo para separar, para dividir, para señalar. Se negaban porque ya hablaban español, no tenía mucho sentido gastarse horas en aprender otra cosa, pudiendo gastárselas en aprender un oficio. Entonces esto ya mal, ya empezaron mal. Como nacionalismo, en Cataluña sobre todo, es profundamente clasista, esto no afecta a todos, afecta al médico que puede venir de Venezuela o al fontanero que puede venir de Panamá, pero a Messi no. Obviamente a Messi jamás le dijeron nada, porque el nacionalismo catalán, otra cosa no, pero clasista, a eso no le gana absolutamente nadie. Entonces, el perfil se cambia para crear un nuevo orden sociológico que te beneficie en las urnas. Pero eso tiene un impacto, amigo. Eso tiene un impacto. Quieras verlo o no quieras verlo. Y la única política contra ese impacto es señalar e insultar a aquellos que lo denuncian en Cataluña y desde fuera de Cataluña. Bueno, pues lo sufrirán los ciudadanos catalanes en las próximas 2 décadas. Yo dije hace tiempo ya, y se está empezando a ver ahora en el País Vasco, porque el País Vasco ha tenido la misma política. Fíjate tú dónde queda el País Vasco en el norte, desde el corredor mediterráneo. Bueno, pues también ha tenido esta política. Y yo dije hace tiempo ya de que los procesos de inmigración ilegal desbordada en sitios como Euskadi serían una fábrica de deshacer abertzales, de deshacer independentistas. Ya tenemos vídeos de algunos de ellos en la zona, algunos pues con toda la estética habitual, el pelo a vacinilla, la areta está aquí, la camiseta a favor de los presos o lo que sea, quejándose porque ha pasado algo en su barrio, ¿no? Todo hay que hacerlo con mesura, con control. No puedes hacer algo por interés político y luego insultar y señalar a quien lo critica. No, no tiene nada que ver con la nacionalidad, no tiene nada que ver con la raza, pero sí tiene que ver con el origen de la cultura que marcan todos los usos sociales. Todos los usos sociales de un ser humano están marcados por el origen de la cultura. Por lo tanto, si vienen de uno en uno, es fácil integrarlo. Si vienen por miles, van a acabar imponiendo sus usos sociales y sus dinámicas sociales en tu propio barrio, en tu propia casa. Y rechazar eso no es ser racista. Las ciudades españolas, todas las ciudades occidentales, tienen murallas. Mi mujer es de Ávila, es una de las murallas mejor conservadas de Europa. Las murallas se levantaban no como rechazo a lo de fuera, no por xenofobia, no por racismo, sino para proteger lo propio, para protegerlo de dentro. Tenían puertas y las puertas estaban abiertas. Y si tú ibas a intercambiar lana por seda, te dejaban entrar. Pero si venías de repente 1000 personas a caballo y armados, pues cerraban las puertas. Y antes de dejarte entrar, preguntaban a qué venías. Parece lógico. Parece absolutamente lógico. Bueno, pues no es lógico.
en esta política actual no es lógico. Cataluña está sufriendo unas estrategias políticas, Barcelona como capital la sufre más que en ningún otro lugar, unas estrategias políticas erróneas, que están hechas solo y simplemente pensando en censos electorales y pensando en discursos políticos. Hablando del origen, la inmigración africana es mucho más conflictiva y difícil de gestionar que, por ejemplo, la asiática o la latina. Claro, no, esto es un hecho, ¿no? Pero porque el continente africano es mucho más violento que otros sitios. Es decir, es igual recibir a 2.000 ucranianos o a 2.000 venezolanos en Barcelona que huyen del hambre de Maduro que recibir de repente a 2.000 nigerianos. ¿Cómo va a ser lo mismo, hombre? ¿Cómo va a ser? No tiene ningún sentido. Hay cierta gente con la que compartimos todos los códigos occidentales y hay otra gente que no tiene ningún código occidental. Y vienen de sitios donde la violencia es de uso diario. Es de uso diario. Por lo tanto, no es que sean ni mejores ni peores que tú, es que son más difíciles de integrar e insertar dentro de tu sociedad sin que tu sociedad, en procesos cuantitativamente tan relevantes, tenga un impacto. Yo qué sé, pues por poner un ejemplo, que esto se entiende más rápido así. Estamos sufriendo en España desde hace años una nueva modalidad delictiva que son las violaciones en manada, que generan una alarma social enorme, que han condicionado ya la vida de cientos de niñas, porque eso condiciona para siempre tu vida, que antes pasaba una al año y habría todos los telediarios, ahora pasa una cada 3 días y es una noticia breve, ¿verdad? Ustedes han visto muchos, porque en Barcelona estoy seguro que hay muchos chinos, una comunidad china muy grande, como Madrid, enorme. ¿Ustedes han visto muchos chinos, jóvenes chinos, hacer o cometer violaciones en manada? Han visto muchos. Cada sitio, cada zona, tiene una idiosincrasia. Y antes de aceptar procesos cuantitativamente muy relevantes, sobre todo si son ilegales, si no tienen control de esa zona, hay que plantearse muy bien de dónde vienen y a lo que vienen. Eso no es racismo, hombre. Eso es querer proteger la casa de tu abuelo y de tus hijos y el futuro de tus hijos. No tiene nada que ver con el racismo. Una vez que usted me demuestre que está aquí legal, que viene a trabajar, que viene a colaborar, me da igual de donde sea, yo soy nigeriano, pues muy bien, hombro con hombro conmigo para mejorar este país, para sus hijos y para los míos. Pero, hombre, no podemos abrir la puerta a todos. No podemos decir aquí todo vale, da igual de dónde vengan, da igual su cultura, todas las culturas son iguales, todas las culturas son igual de respetables. ¿Qué dices, hombre? Eso ya lo probó Francia con los procesos de aculturación. Fallaron. No todas las culturas son iguales. Hemos nacido, tenemos la suerte de haber nacido en la cultura más libre y próspera que ha conocido la humanidad, que es la cultura occidental. Por eso todo el mundo huye hacia ella. Todos. Y por lo tanto tenemos que cuidarla. Y al que venga aquí, bienvenido. Pero usted se adapta a nuestra cultura, respeta nuestra cultura. Usted no viene aquí a imponer la suya aquí, no. O respeta esta o se tiene que ir. A la hora de hablar de soluciones, volvemos un poco a John Ignasi y Elena, que dice que la respuesta al aumento de la delincuencia debe ser, y cito textualmente, más social que policial, que pasa por políticas de vivienda, educativas o de fomento de la educación. ¿Qué opina al respecto, señor? Ignasi Elena es un ignorante, no sabe de lo que habla, y el discurso de Ignasi Elena, cualquiera que ha estudiado, como te dije antes, modelos comparados, está harto de oírlo en Suecia, en Malmo, Marsella, está harto de oír gente así. En Suecia, la primera ciudad en caer de Europa grande fue Malmo, aunque como estaba muy lejos no nos enteramos. Pero fue la primera ciudad donde se crearon sociedades paralelas del crimen, ¿vale? El jefe de la policía de Malmo de entonces, hace 15, 20 años, salió a la tele a decir lo mismo que yo, lo mismo. Le echaron, literalmente, le echaron. Y había gente hablando precisamente, políticos hablando de esto, de que era una cuestión social, no policial, de integración, de que había que ir a las escuelas. Me parece todo muy bien. Fallaron estrepitosamente. En ciertos estadios de degradación criminal es mentira que las políticas educativas y sociales tengan impacto. Si Cataluña sigue aplicando políticas sociales y educativas, cada vez estará peor. Y dentro de 10 años, ¿cuántas niñas violadas más habrá? ¿Cuántos jóvenes pasados a machete más habrá? ¿Cuántos jóvenes muertos tiroteados más habrá? Para cuando quieran impactar esas políticas de esta gente. La historia nos demuestra, la historia reciente de países europeos nos demuestran que no tienen ningún impacto, que no revierten ninguna criminalidad. Es mentira. En estadios medios y bajos, como los de los años 90, sí tienen impacto. Ahora, en Barcelona, cero impacto. Ninguna política social ni educativa tiene impacto hasta que no logres barrer a los lobos de tu territorio, hasta que no logres pacificar tu territorio. Hasta ese momento es imposible que otro tipo de políticas tengan impacto. Y cuando logres controlar la criminalidad, luchar de frente contra ella, de verdad, sin complejos, entonces
podrás empezar con éxito a aplicar políticas educativas y sociales. Pero es que los ejemplos son tantos en Europa y tan recientes que parece mentira que todavía tengamos Ignasi Selenas. No hay ninguna salida en Cataluña si se aplican lo que él dice que hay que aplicarse. Ninguna. El Estrecho, Cádiz, mis dos compañeros muertos. Décadas llevan allí aplicando esto que llaman políticas sociales y educativas, que dice Marlaska es lo que hay que aplicar para esa zona, pero si llevamos 40 años y llevan 40 años aplicando eso, si la mayor parte de esos 40 años ha gobernado el PSOE, ¿por qué no han tenido éxito? Que cada vez la zona está peor. ¿Por qué no han tenido éxito? Porque es mentira. ¿Qué más da que tú a un chaval de Barbate le ofrezcas durante 3 años estar 8 horas aprendiendo un oficio, para a lo mejor salir de ese oficio y no tener trabajo, tener un trabajo en el que gana 1.000 euros, yo que sé, fontanero, lo que sea? Cuando la alternativa a eso es que su compañero de pupitre en el instituto ha hecho un viaje de 3 horas, un viaje, y ha ganado 20.000 euros. Y ahora tiene el mejor coche del barrio, el mejor móvil del barrio y el mejor reloj del barrio. Eso genera una empatía en la juventud. Yo quiero ser como este. Es así. Entonces tú puedes dar muchos cursos de orientación laboral, muchas pagas, políticas sociales, lo que tú quieras. Puedes crear cursos de fontanería, de todo, gratis, pagados por la Unión Europea, todo lo que tú quieras. Mientras exista una alternativa, que sea que te ganas 20.000 euros en un viaje de 3 horas, cientos de jóvenes optarán por esta alternativa. Así que hasta que no barras esta alternativa, la alternativa del narco, del crimen, de los lobos, de los grupos criminales, hasta que no barras esa opción, olvídate de las políticas sociales, de formación, educativas, olvídate. Habrá cientos de jóvenes que sucumban. Solo haya un tipo de política, es decir, si yo quiero ser alguien en la vida, sí o sí tengo que ir al curso de fontanería, sí o sí tengo que ir a la facultad, sí o sí, no tengo otra porque si no, no voy a ser nadie en la vida. Solo ahí las políticas educativas y sociales tienen cierto éxito. Que lo tienen, porque lo tienen. Pero mientras haya lobos, mientras haya grupos criminales operando, mientras la vida sea tan fácil como hacer un viaje de 3 horas y poder comprarte la moto que quieren todos los chicos del barrio, ¿dónde vas tú con tus políticas sociales y educativas? Lucha contra la delincuencia, acaba con la delincuencia y luego habla de cualquier otra cosa. Hasta que no consigas eso, las políticas educativas y sociales de Ignasi Elena van a degradar cada día más a Cataluña. Y lo hemos visto en los últimos años y lo seguiremos viendo los siguientes años. La pregunta que tiene que hacerse un vecino de Barcelona es, hasta que este político decida cambiar de opinión y de estrategias, ¿a cuánta gente van a pasar a cuchillo? ¿A cuántos jóvenes? ¿Cuántas bandas criminales se van a creer donde acaben cayendo jóvenes, sobre todo inmigrantes, jóvenes inmigrantes que caen en esas redes? ¿Cuántas niñas van a ser violadas ante el aumento exponencial de agresiones sexuales que estamos viviendo en España, también en Cataluña? ¿Cuántas? Hasta que este señor quiera caerse del burro y decir, me equivoqué. ¿Cuántas? En Marsella muchas, en Malmo muchas, en Francia se violan 64 niñas al día, 64. ¿Quieren ustedes llegar a ese escenario? Pues háganle caso a Ignasi Elena. Otro de los aspectos que comentan en el libro es que critican mucho el sistema de estadísticas de criminalidad, que todos los delitos valen lo mismo. Hice el ejercicio de mirar hasta dónde hay datos, que son los 9 primeros meses del 2023. En breve saldrá el balance global de todo el año pasado. Por ejemplo, ha habido 300 violaciones más, pero como ha habido 800 robos con fuerza en domicilios menos, el balance global de estos dos ítems sale menos 500, que se podría considerar un éxito numérico. Pero es que incluso con estas triquiñuelas sale un balance positivo global de todos los delitos. En Cataluña, por ejemplo, ha habido un ascenso del 5,3% sin contar ciberdelitos. Teniendo en cuenta que también hay muchos delitos que no se denuncian, la realidad delincuencial en Cataluña es mucho más grave de lo que señalan los datos, que ya son preocupantes. Enormemente más grave, enormemente más grave. Cuando permites que la degradación criminal escale hasta esos términos y permites la instalación de bandas, lo peor que te puede suceder, que va a suceder, es la cifra negra. Es decir, ya hay tanto miedo que nadie denuncia. En Madrid con las bandas latinas esto sucede. Te rodea una banda latina a tu hijo, le tiran al suelo, le patean, le quitan el móvil, le quitan el reloj y vas a hablar con el padre y el padre te dice, denunciaron a los Latin King, ir a un juicio a los Latin King que encima son del barrio, ni hablar, ya le compraré yo otro móvil. Eso, el delegado del gobierno lo vende como un éxito, no hay denuncias, estamos mejor, somos una ciudad más segura, los números nos avalan, ¿verdad? Que lo vimos cada 2 por 3. El consejero de Interior de la zona, el delegado del gobierno, el concejal de seguridad, dependiendo de quién dé el discurso, ¿no? Pero tu barrio lo nota. Tu barrio cada vez está más degradado y tú y tu familia cada vez tenéis más miedo.
Eso es un demonio contra el que no se sabe luchar porque todo el sistema de recompensas de nuestro modelo policial está basado en estadísticas. Todo. Los mandos ascienden o descienden, les dan abrazos o patadas en el culo en función de los números que hagan. Por lo tanto, una banda que imponga en un barrio el miedo, aunque ese barrio está absolutamente comido por la delincuencia, si no hay denuncias, para el concejal, para el delegado del gobierno, para el consejero, pues es un éxito. Es un éxito porque no hay denuncias. En Barcelona, no me acuerdo ahora si fue en un pueblo cercano, en un barrio, Edu, no sé si fue en el Hospitalet, Edu, un luchador de lucha grecorromana, un tipo fuerte, un tipo valiente. En su barrio se estaba degradando todo, pero había pocas denuncias. Un clan había interferido en la vida normal de la gente de bien de ese barrio, ¿no? Un clan que comenzaba a cometer robos con impunidad, nadie se atrevía a denunciarle, que comenzaba a molestar a mujeres en los bares, nadie se atrevía a denunciarles, y Edu, que es una cosa que está en prensa, es ahí en Cataluña, Edu decidió enfrentarse, y 2 veces que vio a gente de este clan manosear, molestar a una chica, 2 veces que se enfrentó a ellos, 2 veces que los tumbó, porque era un luchador fuerte. ¿Quién hizo caso a Edu? El jefe de la zona policial no tenía denuncias, el concejal decía que no había denuncias, que todo iba bien. Para cuando Edu puso la primera denuncia por amenazas, una denuncia es un palito en el estadillo ese del que tú acabas de hablar, del jefe de la zona. Se levanta por la mañana a las 7, va a comisaría, ve y dice, a ver, 5 robos con fuerza, 2 hurtos, unas amenazas, menuda mierda. Pasa de largo. En realidad su barrio se estaba degradando y él ni siquiera lo sabía, porque no sale del despacho. A Edu nos lo mataron 72 horas después en un parque. Ese clan, el clan que amenazaba al barrio. Bueno, estos son historias que dibujan realidades y que luego saltan en la cara de los políticos que nos pretenden dibujar otra realidad. El sistema estadístico de la criminalidad es un insulto a la inteligencia y no protege, ni te protege a ti ni protege a tu familia. Está diseñado para proteger un discurso político y efectivamente durante muchos años, aunque crecieran los homicidios y las agresiones sexuales, como hacían descender los hurtos un 3 o un 4%, teniendo en cuenta que en España hay 300.000 hurtos al año, por mucho que crezcan homicidios y agresiones sexuales, el índice siempre les daba negativo y siempre les daba para presumir. El problema es que estamos llegando a tal nivel de degradación, como tú muy bien has hablado con los datos, en los últimos 2 o 3 años, la degradación es tal que ya ni siquiera a este modelo le sirve. A pesar de que logran bajar algunos ítems, muy pocos, suben todos tanto que desde los últimos 2 o 3 años el cómputo global ya les da positivo. Algo con lo que trabajaron la última década, los últimos 15 años, que es engañar a la gente a través de este sistema, bajar los hurtos, aunque subieran homicidios y asesinatos, decirte que todo iba bien, ya ni siquiera pueden vender eso. Está todo tan degradado en Barcelona, en Madrid, en Valencia, que ya incluso el cómputo total da positivo. Es decir, da que ha aumentado el delito, como tú muy bien has dicho. Ya ni siquiera pueden aferrarse a eso. Estamos en manos de los peores. Poco más se puede decir. Porque ahora lo comentaba, la sensación que ves en redes o hablando con gente es que toda esta situación, sobre todo, se ha agravado a partir de después de la pandemia, los últimos 2 o 3 años. O sea, debe ser una tendencia que viene de lejos, pero la sensación es que los problemas, sobre todo, han empezado a florecer de forma grande o de forma destacada los últimos 2 o 3 años, ¿no? No, la tendencia, como tú bien dices, ya venía desde antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia, de alguna manera, fue frenarla, evidentemente, y luego hacerla explotar. Eso fue lo que hizo la pandemia. Nos encerraron a todos. Evidentemente, si nos encierran a todos, los delitos descienden, no hace falta ser muy listo. Pero esa gente que ya vivía, ya tenía un modus vivendi, ya tenía unos sistemas instalados como forma de vida, aguantó. Pero claro, esto es como los negocios, porque la droga, el crimen es un negocio. Si tú tienes una tienda y te obligan a cerrar 2 años, te ponen en la picota de que vives. Y cuando reabras la tienda, tienes que crear nuevas estrategias para generar todo aquello que has perdido. Pues el crimen es exactamente igual. El crimen estaba subiendo. No se notaba los picos actuales, pero ya estaba subiendo y se veía claramente una tendencia en los últimos 5 o 6 años antes de la pandemia. Como la tendencia era poca y todavía se podía vender un discurso bueno a través de ese sistema estadístico de la criminalidad que dijimos, nadie echó cuentas. Se estaba germinando algo, pero les importa un carajo. Llegó la pandemia y frenó a muchos de estos grupos criminales y sus ganancias y sus maneras de ganarse la vida y sus estrategias y sus formas, ¿no? Sus modus operandi. Lo frenó en seco.
Y cuando se recuperaron, salieron en desbandadas, claro, salieron a recuperar todo lo que habían perdido, salieron a recuperar el tiempo perdido. Entonces se producen los picos de los que tú hablas. Pero la tendencia ya era anterior a la pandemia. La pandemia lo que hace es frenar algo que se está germinando, mantenerlo soterrado, escondido durante 2 años y luego ese algo explota en la cara de la gente. Pero la tendencia venía detrás. Al Barcelona y España en general, pero sobre todo Barcelona, ahora lo comentaba, que está en una situación similar a la que estaban algunas ciudades de Francia o Suecia hace unos años. Entiendo que a la hora de encontrar soluciones hay modelos en los que fijarse. En el libro también comentáis el tema de Nueva York, el modelo que se cambió en los 90. En los 90 lo digo porque, claro, habrá soluciones, entiendo. Hay soluciones. ¿Cómo no va a haber soluciones? Claro que hay soluciones. España, Francia se revierte en una legislatura. En una legislatura. Sendarí se recupera en 6 meses. Tienes que tener intencionalidad política. Y tienes que saber que va a haber que aplicar mucha fuerza. Por lo tanto, puede que haya bajas. Tienes que asumir eso. Y sobre todo la fuerza, o tal como el escenario que queremos plantear nosotros, las bajas serán de criminales. No serán los 2 guardias civiles padres de familia que dejan a 3 hijos huérfanos. No serán los criminales que van en la narcolancha. Y entonces vas a tener que dar muchas explicaciones. Entonces, si hubieran muerto los criminales de la narcolancha antes que los guardias civiles, porque los guardias civiles hubieran disparado, Marlaska se habría dimitido. Eso te lo aseguro yo. Para Marlaska, el coste es que te muera el criminal, no que te muera el policía. Por lo tanto, cuando los políticos entiendan esto y logran revertir este discurso y este mensaje, todo se recupera. Senderí en 6 meses, Francia en una legislatura. Pero si Bukele ha recuperado El Salvador en una legislatura, estando El Salvador 10 veces más degradado que Francia, todo se recupera. Nueva York era una ciudad en guerra en los años 80. Hemos visto todas las películas y cómo eran los barrios. Bratton la recupera en 4 años. Giuliani llama a Bratton, Giuliani el alcalde, llama a Bratton en 1994, que era un tipo que venía ya de recuperar todo el metro de Nueva York desde el 89, y le dice, ¿qué hay que hacer? Mira, pues hay que hacer esto y esto. Y lo recuperamos, vaya, se lo recuperamos. En 5 años pasó a ser la ciudad de las grandes ciudades norteamericanas más segura de América. Nueva York, que era una ciudad en guerra. Y algunos me dicen, ¿y tú por qué planteas modelos americanos si allí hay mucho más homicidios que aquí, mucha más delincuencia? Ya, caballero, ya. Mire usted. Yo le pongo el ejemplo de Nueva York. Nueva York viene de aquí, de lo peor. Y en 5 años transita hacia aquí, hacia lo mejor. Europa viene de aquí, de lo mejor. Y en 5 o 6 años está transitando hacia aquí, hacia lo peor. Y ya hay ciudades europeas que se parecen a las americanas de los años 80. Entonces, ¿yo por qué tengo que decir que el modelo americano es malo? No es que siga habiendo más crimen, claro, pero porque no venimos del mismo sitio, caballero. Es que siga habiendo más tiroteos. Porque Estados Unidos es un país con una cultura de armas, construido en el Go West con un Winchester en el caballo y un Colt en la cintura, protegiendo las parcelas de terreno que se iban conquistando a tiros. Es su cultura. Claro que todavía hay más tiroteos allí que aquí. Pero usted sabe lo que era pasear por el Brooklyn en el año 85. Y usted sabe lo que es pasear ahora. Y eso que se está degradando otra vez en los últimos años. Pero a finales de los 90, por el Bronx, por Brooklyn, se podía caminar sin miedo. Sin miedo después del plan Giuliani y Bratton. Sin miedo. Y yo tengo que criticar ese plan porque todavía hay hoy en Estados Unidos más delincuencia que en Europa. Oiga usted, ellos revirtieron la delincuencia en niveles exponenciales. Y aquí está creciendo la delincuencia en niveles exponenciales. Por lo tanto, yo analizo los modelos de éxito, señor. Déjeme en paz. Usted analice los modelos de fracaso de políticas sociales, educativas, en Suecia o Francia. Yo analizo los de éxito. En el libro Don't Fuck the Police hay más detalles sobre este plan de Bratton en Nueva York, pero señor Vázquez, un poco 4 pinceladas porque daría por una entrevista solo para ello. ¿En qué se basa básicamente ese plan de Bratton en Nueva York y que podría servir un poco de modelo para aplicar aquí? En transformar el modelo de gestión en modelo operativo, en que la toma de decisiones la deciden los policías sobre el terreno. En política de recursos humanos, no existe en España en el modelo policial. Aquí todos los que llegan a los sitios llegan a dedo, escogidos. En políticas de mérito, capacidad y antigüedad. Eso anula la perspectiva política, porque al fin y al cabo son los políticos los que deciden, impone la perspectiva profesional. En derribar y transformar el sistema estadístico de la criminalidad. Allí lo hizo uno de la mano derecha de Bratton, que fue Jack Mappel, creando una cosa que se llama el CompStat, Computer Statistics, que cambia absolutamente la manera de trabajar de la policía y nos lleva a un escenario que el propio Bratton definió, ¿no?
Cuando Bratton llega a Nueva York y le piden un análisis, él dice, oiga, mire, le dice a Giuliani, aquí se hacen números, pero no se resuelven problemas. Los problemas enquistan y estallan. Nosotros venimos a resolver problemas y no hacer números. Para eso hay que cambiar el sistema estadístico de la criminalidad, ponderarlo, no darle la misma importancia a un 1 a un hurto que a un homicidio o a una agresión sexual. Y son toda una serie de factores que, como tú dices, se tarda mucho en explicar, pero que tiene que ver básicamente con la política de recursos humanos y el sistema estadístico de la criminalidad. Además de una transformación del modelo operativo que nos lleve a lo que Bratton llamaba solucionar problemas. Es decir, a la historia que te conté antes de Edu, pues en ese barrio hay que intervenir. Y aunque pierdas las alcoholemias de un mes y las actas de droga de un mes y cualquier otro de los hurtos de un mes, pues hay que mandar policías sobre el terreno que no se pueden ir de allí hasta que el problema esté solucionado. Y da igual que no tengas una maldita denuncia. Da exactamente igual. Por eso, una de las claves del Comstat, todo lo que nosotros queremos imponer aquí en España, es que a los mandos policiales no se les mida solo por los números, sino que tengan que acudir ellos directamente a las juntas de distrito todas las semanas, no mandar a alguien de comunicación como hacen ahora, cuando lo hacen, que no lo hace que se educa. No, sino que tengan que acudir todas las semanas a escuchar de manera directa a sus vecinos. En este caso, los vecinos del barrio de Edu, que le dirían en su cara, mire usted no tendrá denuncias, pero aquí estamos todos muertos de miedo. Y como usted es el jefe policía, a ver si hace algo de una maldita vez, aparte de ir a vinos españoles, a fiestas y a entregas de medallas. A ver si hace usted algo de una maldita vez. Bueno, es una transformación muy grande, pero que se puede hacer en poco tiempo. Un modelo policial en España se revierte en 5 o 6 años. En 5 o 6 años hay una serie de claves, sobre todo referidas a la política de recursos humanos, que es, digamos, a los procesos de liderazgo, a quién llega arriba, a quién llega a los sitios, a la cúspide de pirámide donde se toman las decisiones. Sobre todo en eso, en 5 o 6 años tienes un modelo que ya no hace números, sino un modelo que soluciona problemas. Bratton ponía el ejemplo del mosquito este africano, el Anófeles, que mataba a tanta gente, ¿verdad? Y no me acuerdo la enfermedad de este mosquito ahora mismo. Generaba una enfermedad que mataba a mucha gente y lo que hacían era buscar sistemas para matar muchos mosquitos en todos los sitios. Pero claro, los mosquitos se reproducían, ya ves tú, y aquello nunca acababa, seguía muriendo gente. Hasta que vino un tipo que dijo, hombre, muy bien matar mosquitos, pero habrá que ir a la raíz del problema, habrá que solucionar el problema. Y dijo, ¿dónde crecen estos mosquitos? Le dijeron, estos mosquitos crecen en los pantanos. Dice, pues vamos a drenar todos los pantanos. Drenamos todos los pantanos durante un tiempo y se acabó. Y así se soluciona el problema. Y no estamos toda la vida matando mosquitos cuando ellos están matando cada vez más gente. Bueno, pues esto lo ponía como ejemplo de lo que es un sistema que hace números o un sistema que soluciona problemas. En 5 o 6 años se transforma, si llaman a quien hay que llamar, claro, si llaman a Ignacio Helena, no. En 5 o 6 años se transforma el modelo policial en España y en cualquier territorio español para resolver problemas y no para hacer números. Evidentemente usted es experto en modelo policial, pero más allá del modelo policial debe cambiar también cosas y aspectos del Código Penal, porque muchas veces se habla de que los cuerpos de policía a veces no pueden hacer mucho más de lo que ya hacen porque el sistema judicial no castiga lo suficiente a los delincuentes. No, sí, claro. A ver, yo es verdad, siempre hablo de modelo policial. Al fin y al cabo, aunque ahora estoy en situación de servicios especiales, he sido policía, aunque yo ya sabéis que aquí hablo como presidente de una policía para el siglo XXI, que es una asociación prescriptora de ciencia policial. Yo estoy en el mundo de la ciencia policial y siempre hablo de modelo policial. Pero esto tiene que ir acompañado de política criminal, claro, si no estaríamos cojos o iríamos mancos a la batalla. Esto tiene que ir acompañado de una reforma de la ley de... Bueno, es que nuestra ley de enjuiciamiento criminal es del siglo XIX, con eso te lo digo todo. De una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, de una reforma del Código Penal, de aplicar de verdad costes, sobre todo en los escenarios de degradación criminal bajos de los que te hablé al principio, donde se crean las zonas de confort criminal y donde aparecen los dos grandes monstruos a los que no sabemos atajar en Europa, que son la escalada y la reincidencia. Es decir, no hagan nada en Cádiz, que estos son unos chicos que venden un poco de hachís con la moto, no hagan nada en Barcelona, que estos son unos ocupas que tiran el diablo y fuman unos porros. Bueno, estás creando una zona de confort criminal porque no has aplicado coste en esos primeros escenarios de degradación. Al no aplicar coste, hay recompensa. El chico que lo hace dice, si tú no tienes coste y en un mes me he comprado una moto, pues recompensa. Cada vez habrá más chicos que quieran hacer eso. Y cuantos más chicos haya, más cerca estás de que aparezcan los grandes peces a utilizar a esos chicos, los grandes criminales a utilizar a esos chicos. Una política de coste e inmediatez que no tenemos. Yo he hecho detenidos en mi carrera profesional y he ido a juicio por esos detenidos 7 años después de hacer el detenido.
sin inmediatez no hay justicia. ¿Cuánto pudo haber robado ese chaval en esos 7 años? Sin coste. Es una forma de vida, lo has convertido en una forma de vida. Tiene que cambiar el Código Penal y las leyes, evidentemente. Ciertos estadios de degradación y ciertos delitos tienen que tener un coste inmediato y alto, no porque sea muy importante en ese momento, sino para asegurar que en el futuro eso no escale a otro escenario muchísimo peor. Y eso hay que entenderlo. En España no entendemos nada, en Europa no entendemos nada. Muy al contrario. Una de las penas que más impacta en un criminal a la hora de frenarle o invitarle a seguir con su carrera delictiva es la primera pena. No lo vas a conseguir con todos. Por mucho que le pongas una pena a uno, a lo mejor ha nacido para ser criminal, ya ha nacido para ser criminal. Pero si tú aplicas gran coste en ese primer escenario de degradación antisocial cometido por este sujeto, unos cuantos, muchos, se lo pensarán. Unos cuantos, muchos cambiarán su camino. En Occidente, ¿qué hacemos? En España, la primera condena, si no supera de 2 años, te la perdonan prácticamente. Es decir, no entras en la cárcel. No, te condeno a 1 año y medio de cárcel por esto que has hecho. ¿Tienes antecedentes? No. Pues vete para tu casa. Y usted se cree que se va para su casa y ¿qué va pensando? Esto es una bicoca. Esto es una bicoca. No sabemos parar el crimen donde hay que pararlo. El crimen escala y reincide constantemente si no lo frenas en la parte de abajo. Así que quizá no lo menciono siempre, quizás se me olvide, porque al fin y al cabo vivo en el mundo de la ciencia policial, pero también el cambio de modelo policial tiene que ir acompañado indefectiblemente de un cambio en la política criminal, indefectiblemente. Ya para ir terminando, antes comentaba el caso de Bukele en El Salvador. Es evidente que la realidad del Salvador es ligeramente o bastante diferente en según qué aspecto a la de aquí, pero ¿qué podemos aprender o importar del modelo de éxito de Bukele? Bueno, pues podemos aprender varias cosas. Primera, que no existen escenarios intermedios entre el orden y el caos. Una vez que permites superar la barrera de orden, solo hay caos. Una vez que permites a jóvenes en Cádiz ser impunes al hecho de vender droga, creas un caldo de cultivo que genera empatía en el resto de los jóvenes que quieren tener una moto, quieren tener un móvil, como te dije antes. Todo se degrada muy rápido y esos mismos jóvenes acaban jaleando desde una orilla el asesinato de 2 guardias civiles entre Vítores y Olés, ¿verdad? No existen espacios intermedios. O pones clara la línea de autoridad, y la autoridad solo es autoridad si la puedes imponer por la fuerza, si la impones por la fuerza, si no, no es autoridad. Será otra cosa, pero no autoridad. Y cuando la pierdes, cuando no la logras imponer por la fuerza, la gana otro. Y ese otro siempre son los lobos. ¿Por qué? Porque ellos sí están dispuestos a utilizar la violencia para imponerla. Y como tú no la has querido imponer, has renunciado a imponerla por la fuerza, ellos la impondrán a su modo. Eso es lo primero que tenemos que aprender de Bukele. Lo segundo, que hay ciertos estadios de degradación criminal que no son la Europa de los años 90, que no son el París de Aznavour y la Bohemia, lógicamente, son el París actual, el Marsella actual, el Malmo actual, el Barcelona dentro de nada, el Madrid dentro de nada. Ciertos estadios de degradación criminal, en El Salvador eran estadios de degradación criminal enormes, de los que no se vuelve respetando los derechos de todos. Ojalá yo pudiese hablar como habla el consejero de Interior catalán o como cualquier concejal de seguridad o como el ministro de Interior y decirte vamos a garantizar los derechos de todos porque somos... No, es mentira. Es mentira. Hay ciertos estadios de los que no se vuelve garantizando los derechos de todos y el político tiene que escoger los derechos de quién va a garantizar. ¿De unos o de otros? ¿De los guardias o de los narcos? ¿De las maras o de los vecinos de los barrios de El Salvador? Tienes que escoger. Te van a llamar de todo. Van a hablar auténticos sinvergüenzas llamándote de todo en nombre de los derechos humanos. Pero si no escoges, los derechos humanos que se van a ver vulnerados a diario son los de la gente de bien, los de la gente honrada, los de tus hijos, los de tus abuelos, los de tu familia, los de tu barrio. Entonces, la política es tan buenista, tan idealizada, tan estúpida, que el político está obligado a decirte, no, respetando los derechos humanos de todos vamos a llegar a... No, no, es mentira. Hay ciertos estadios de degradación donde el crimen ya es tan alto, ya manda tanto, ya tiene tanta impunidad, ya se siente tan soberbio, de que va a ser imposible con el sistema actual enfrentarse a él. Y esto la ciudadanía tiene que saberlo. Y la ciudadanía tendrá que decidir los derechos de quien quiere proteger. Bukele no dudó en que si tenía que proteger los derechos de unos, iban a ser los de la gente de bien. No dudó. Y como no dudó, pacificó un país.
Y la gente ahora habla de la dualidad, libertad, seguridad. ¿Qué dualidad? ¿Qué democracia le critican a Bukele? Antes de Bukele no había democracia en El Salvador, porque no había libertad. Porque una chica no podía pasear sola por su barrio. ¿Qué democracia es esa? La democracia llega a partir de Bukele. No hay dualidad entre seguridad y libertad. Si no hay seguridad, no tienes libertad. ¿Qué libertad vas a tener? Bukele lo entendió. Aguantó el envite, el coste político de los 2 primeros años. Le llamaron de todo. Países extranjeros, países cercanos, gobiernos de Iberoamérica que todo el mundo conocemos, organizaciones internacionales, ONGs, medios de comunicación masivos. Los 2 primeros años de Bukele fueron increíbles. Fue un ataque constante y permanente. Aguantó el coste político. Hoy el 90% de la población en unas elecciones se ha puesto detrás suya. Se ha puesto, le ha dado una palmada en el hombro y le ha dicho gracias, presidente. A ver si en España y en Barcelona aparece un Bukele de una maldita vez. Pues con esta última reflexión lo dejamos aquí. Nos han quedado un montón de temas por hablar. Ya tendremos otra conversación más adelante. Muchísimas gracias por atender a Noticias, por dejarnos aprender de toda la cuestión respecto al modelo policial y la delincuencia. Recomendar a todo el mundo esta maravilla del libro Don't Fuck the Police. Y nada, lo dicho. Muchísimas gracias, señor Vázquez. Ha sido un honor, un placer y hasta la próxima.